Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto por el título del vídeo, hoy os quiero hablar de una de las salidas profesionales que tiene la carrera de pedagogía y es una profesión que actualmente está muy en auge, que al menos alrededor mío bastantes personas que tienen la carrera de pedagogía están trabajando de ello, que es trabajar en el mundo de la orientación, de la inserción en general. Y bueno, os voy a hablar un poquito de cómo se puede llegar a trabajar de esto, cuáles son los requisitos que hay que tener y un poco cómo está ahora mismo el mercado laboral con esta profesión. Como ya sabéis muchos de vosotros, si acabáis de entrar en el vídeo no lo sabéis, pero si me seguís, pues sabéis que yo me dedico al ámbito de la orientación e inserción laboral, es decir, más desde el punto de vista social con personas adultas, personas que ya pueden trabajar. Pero bueno, sí que es verdad que a lo largo de mi trayectoria como psicopedagoga he podido ver también a través de experiencia de otras personas cercanas a mí otros recorridos otros ámbitos donde puede actuar la psicopedagoga, y uno de ellos es el tema de la orientación laboral o escolar, ¿vale? Entonces, espero como siempre que el vídeo os interese, que os guste y empezamos ya. Me gustaría especificar si hay alguna diferencia entre ser insertora laboral y orientadora laboral. No, con la diferencia que cuando hablamos de orientadores y orientadoras puede ser tanto en el ámbito académico como en el ámbito escolar, como en el ámbito más social que tenga que ver también con el mundo del trabajo. Entonces decimos orientadora y quien orienta puede tener el objetivo de insertar desde el punto de vista laboral a una persona, ¿vale? Entonces, en este vídeo, creo que para no confundirnos mucho, voy a hablar de la orientación, ¿vale? Orientadora profesional. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser orientadoras, orientadores? Teniendo la carrera de pedagogía, depende de los sitios, sí que podríamos llegar a encontrar trabajo como orientadores. Yo os aconsejo realizar el máster de psicopedagogía porque como psicopedagogas podemos especializarnos más en el tema de la orientación, ya sea escolar, ya sea social. En mi ejemplo, yo cuando opté para trabajar como orientadora, al no tener experiencia porque no tenía los estudios para poder ejercer de ello, en la entrevista de trabajo, si no hubiera hecho el máster, no hubiera sabido contestar, no hubiera sabido mantener y superar el proceso de selección para poder ser orientadora. Entonces, para mí el máster sí que me sirvió para tener esas herramientas, aún no teniendo la experiencia, porque aún no tenía el título. ¿Sabéis? El problema que tenemos, que no podemos ejercer porque no tenemos el título, pero nos piden que tengamos experiencia. Entonces, pero bueno, teniendo simplemente pedagogía, en algunos casos podríamos optar, pero mejor con el máster de psicopedagogía. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos de actuación de los orientadores, las orientadoras? Primero de todo, quizás el más conocido, tenemos el ámbito educativo. ¿Dónde podemos ver los orientadores? Pues sobre todo en esa etapa de la ESO, cuando los jóvenes pues empiezan a plantearse qué hacer con su futuro, ¿vale? Entonces allí es cuando el perfil del orientador es muy importante, porque te ayuda no solamente con el proceso de autoconocimiento, sino que también de información. Si no me saco la ESO, ¿qué puedo hacer? Si me saco la ESO pero no me interesa hacer bachillerato, ¿qué puedo hacer? Si me interesa hacer bachillerato pero luego quiero hacer un ciclo porque no quiero hacer universidad, ¿qué puedo hacer? El orientador tiene que saber
toda esa información, conocer muy bien la ley educativa y orientar, como dice la misma palabra, a los jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entrar en los institutos? No es tan fácil porque tenemos que, por un lado, o apuntarnos en la bolsa de empleo estatal y esperar a que se abra y que te llamen, y entonces allí no me quiero enrollar porque sería un vídeo aparte de cómo funciona la bolsa de empleo del Estado. Y por otro lado tenemos el tema de las oposiciones, que también otro tema aparte que no quiero abrir porque si no serían vídeos infinitos. Tenemos el tema de, pues eso, opositar como orientadores en institutos. Siempre tenemos también la tercera opción, menos probable, que haya un instituto, un colegio privado que nos conozcan, que busquen una orientadora, orientador y que nos den la oportunidad de poder ejercer teniendo el título, aún no teniendo mucha experiencia, pero en un sitio privado hacen un poco lo que quieren, entonces siempre siguiendo por supuesto unas normas, pero no es lo mismo seguir las normas del público que las normas del privado. Si tenéis la suerte de conocer a alguien, podríais optar a trabajar en un instituto privado como orientadoras también, sin tener que pasar por todo el proceso de bolsa de empleo o oposiciones. Cabe mencionar también que si tenemos el título como psicopedagogas, no es lo mismo trabajar como orientadoras que psicopedagogas detectando dificultades del aprendizaje. Es el mismo perfil profesional, psicopedagogía, pero son dos ámbitos de actuación completamente diferentes. En uno tenemos un objetivo, el de orientar, insertar y informar, y en el otro detectar, diagnosticar y ayudar en posibles dificultades que pueda tener el niño o el joven en el ámbito educativo, ¿vale? Entonces son dos de los posibles trabajos que podría llevar a cabo un psicopedagogo, ¿vale? Y luego tenemos el ámbito social. Aquí no trabajamos directamente para institutos, sino que trabajamos para entidades, fundaciones, cooperativas. Lo que hacemos es hacer el trabajo de orientación, pero fuera del instituto. Podríamos llegar a trabajar con colectivos determinados, es decir, con, por ejemplo, jóvenes que tienen 16 años, tienen la ESO a lo mejor, pero quieren empezar a trabajar, pero no saben por dónde empezar. Entonces allí también entramos nosotros. Podemos trabajar con el colectivo de mujeres que lo mismo, pues quieren, a lo mejor llevan años sin trabajar por X motivos, y todo el trabajo de empoderamiento y inserción en el mundo laboral, con colectivos específicos también, y también en general con adultos que necesitan una orientación, reorientación, tanto profesional como puede ser vocacional, es decir, toda esa población a lo mejor de 40 años que está quemada, quiere hacer un cambio, pero no sabe ni por dónde empezar porque ha trabajado toda su vida de lo mismo, y entonces dice, ¿ahora qué? Estoy quemado, falta un montón para que me jubile, necesito hacer otra cosa, pero no sé qué hacer. Tengo que trabajar, quiero cambiar, pero no tengo otra formación, y entonces pues allí empieza todo también un trabajo de reorientación vocacional, y allí también estamos nosotros. Entonces nuestro trabajo es acompañarles en este proceso de inserción laboral. Orientamos también lo mismo que en el instituto, cuando dices, vale, si no tienes la ESO puedes hacer esto, si tienes la ESO y el bachillerato y no quieres hacer la universidad, puedes hacer lo otro. Pues un poco intentar hacer lo mismo, pero adaptado a personas más adultas que obviamente están en otro momento de su vida. Lo mismo tenemos que intentar pues conocer cuantos más servicios posible, cuantas más entidades, para poder también hacer el trabajo de orientación, de decir, pues si buscas esto, ves a esta fundación, si tienes un problema de salud mental, ves a esta fundación, o si buscas algo específico, ves a Barcelona Activa. Nuestro trabajo también es ese, el de saber orientar a servicios específicos que sabemos que pueden ayudar a la persona y que a lo mejor esa persona no tiene ni idea de que existen.
comentaros que a veces este trabajo asusta un poco porque todos tenemos que trabajar, hay mucha gente que quiere trabajar y hay veces se confunde un poco como, vale, tú me vas a dar trabajo, tú me vas a hacer que yo tenga trabajo. No, no hay una entidad aún que sea capaz, no somos ETTs, no somos empresas de trabajo temporal, no damos trabajo, sino que acompañamos en el proceso de búsqueda. Hay muchas personas que se creen que saben buscar trabajo y luego no saben redactar una carta de presentación, no saben cómo explotar al máximo su currículum, a lo mejor no saben utilizar del todo los portales de empleo, no saben cómo superar o no saben del todo cómo poder realizar un proceso de selección de la mejor forma. Entonces, en todo este proceso de búsqueda de empleo y de inserción, pues estamos nosotros, aparte de todo el trabajo de orientación, de autoconocimiento, de empoderamiento de la persona, que se realiza también a través de actividades, a través de test, a través de herramientas que nosotros como orientadores tenemos que conocer y proporcionar para ayudar a las personas. Dicho esto, hay trabajo para ser orientadores, orientadoras. Por mi experiencia y por lo que os puedo decir yo, creo que también, teniendo en cuenta lo que he dicho, no es lo mismo si queremos trabajar como orientadores en el ámbito educativo que en el ámbito social. En el ámbito educativo yo lo veo un poquito más complicado, aunque es un trabajo súper bonito porque es muy necesario el perfil del orientador dentro de los institutos. Pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. A mí me encanta, pero sí que es verdad que lo veo un poquito más difícil para acceder. En el ámbito social es más fácil, entre comillas, ¿por qué? Porque tú vas a una fundación, a una empresa y haces una entrevista de trabajo como en cualquier otro sitio. ¿Cuál es la diferencia? Que es una entrevista muy profesionalizadora, son preguntas muy técnicas, igual que si optamos para ser abogados en una entrevista o en, no sé, en cualquier otro empleo que necesitamos una carrera y un máster, la entrevista tiene un nivel bastante difícil. Y esto es para conectar un poco con lo que os decía al principio, que si yo no hubiese hecho el máster, hay muchas preguntas de la entrevista que no hubiera sabido qué contestar. Entonces, por eso os digo que quizás es un poquito más fácil porque a lo mejor las primeras 2 entrevistas nos van mal y a la tercera, cuando ya vemos por dónde van los tiros, ya sabemos qué contestar y ya contestamos un poco mejor. Entonces, puede ser un poco más fácil acceder al puesto de trabajo. También es verdad que si buscáis esta profesión suelen pedir bastantes años de experiencia, entre 2 y 5 años. Entonces, esa es un poco la barrera y un poco la dificultad que tenemos nosotras personas jóvenes que dices, como lo que os decía al principio, ¿no? ¿Cómo lo hago si tengo el máster, tengo la formación, o tengo la carrera, pero no tengo la experiencia? Allí se trata de ir haciendo entrevistas, intentarlo igualmente, aunque pidan la experiencia que pidan. Si no lo intentamos nunca tendremos esa experiencia, y luego es entrar en una empresa y hacer un poco años de experiencia, ¿vale? Para poder tener ese punto de partida en el currículum. Entonces, para acabar, me gustaría también deciros que yo creo que esta es una profesión muy necesaria en el día de hoy, tanto en los institutos, es decir, en el ámbito educativo, para ayudar a las personas a que hagan un poco de reflexión consigo mismas, porque muchas veces tendemos a recibir una educación en la que nos forman, pero no nos forman como personas, nos forman para saber, pues, hacer cosas, pasar un examen y tirar para adelante, sin realmente pensar en cuál es mi vocación, cómo soy, cuáles son mis valores, a qué me gustaría dedicarme en base a mis valores, cómo me veo trabajando, dónde me veo trabajando, ¿no? Son preguntas que, si no hay un perfil profesional de un orientador que te lo pregunta, que te hace hacer actividades para pensar en ello,
no lo piensas y no lo haces hasta que llegas a cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y dices, ¿y ahora qué hago? Si es que nunca me han preguntado o nunca me he parado a reflexionar en qué quiero hacer, cómo soy. Entonces eso por eso es tan importante la figura del orientador. Y si no hago esto, ¿qué otras opciones tengo? Son preguntas que antes o después todos nos hacemos, o como padres o como personas jóvenes que estamos a punto de acabar una etapa, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario, y lo mismo digo desde el punto de vista laboral. Nos encontramos en una época en la que ahora parece que la cosa está volviendo un poco a arrancar, y necesitamos ese perfil de persona de profesional que nos oriente un poco, ¿no? De decir, vale, perdí el trabajo, necesito volver, ¿cómo está ahora mismo el mercado de trabajo? O quiero cambiar, ¿qué puedo hacer para conocer otra vez mis intereses? Y los intereses que tengo ahora, porque a lo mejor han cambiado. ¿Y qué cursos puedo hacer? ¿Qué formación puedo hacer sin la necesidad de volver a la universidad para poder dedicarme a lo que me gustaría ahora? Lo mismo, son todas preguntas que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho o nos haremos. Entonces, la figura del orientador, del insertor laboral, está para eso, y de hecho ahora mismo se contempla muchísimo, sobre todo en mi ciudad, donde yo vivo, en Barcelona, porque es muy necesario, porque se ha visto una necesidad que después de la crisis ahí está remontada, y la gente necesita el apoyo de alguien, necesita este perfil profesional. Por eso también creo que ha nacido. Antes no existía este perfil profesional del orientador, y ahora en cambio de la orientación laboral, ¿no? De alguien que te ayudara a buscar trabajo, a cómo buscarlo, a cómo reinsertarte. No era necesario. Antes tú empezabas a trabajar, ibas a un sitio, dejabas tu currículum, te llamaban y empezabas. Ahora todo esto ha cambiado, y por ello ha nacido este perfil profesional. Entonces, bueno, yo ya sabéis que me dedico a esto, y vuelvo a repetir que creo que es un perfil súper necesario, que además es muy enriquecedor. También es un poquito frustrante porque es difícil que alguien venga y te diga, me pasa todo esto, ¿qué hago? Y entonces allí es hacer todo un trabajo de orientación, de buscar cómo podrías ayudar a esa persona. No es fácil, como os digo, puede llegar a ser también un poco frustrante porque es mucha carga la que nos ponen encima de los hombros, pero también cuando hay resultados da muchísima satisfacción. Y como tenemos que trabajar, cuando ves a una persona que se vuelve a insertar en el mundo laboral, todo empieza en su vida también a arrancar, y ver que también lo ha conseguido gracias a tu apoyo, es que no tiene precio. Entonces, bueno, y es una profesión que creo que es muy enriquecedora. Y si estáis dudando si hacerla o no, yo sí que os aconsejo a intentarlo, porque como os digo, es muy, muy guay. Pues nada, como siempre espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o recomendación, me lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ponedme like para saber que os gusta esta tipología de vídeos. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.